Buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia, que será la última. Antes de irnos ya, hacemos la pausa de vacaciones y volveremos otra vez, pues como los escolares, en septiembre. Hoy, en primer lugar, agradecer una vez más al director del Colegio Mayor San Bartolomé Santiago por la hospitalidad que nos da y esta magnífica sala que nos presta. Aunque el día menos pensado, yo creo que tenemos ya derecho a ocuparla definitivamente. Ilustrísimo señor coronel don Rodolfo Marcos Ayodi, que viene en representación de nuestro socio de honor, que es el MADOC. Y por el Ayuntamiento de Granada y en nombre de la nueva alcaldesa, Marifran Carazo, viene la concejala doña Encarnación González Fernández, que lleva el área de Educación, Empleo e Igualdad. Bienvenidos. Bienvenidos también a los socios que nos acompañan y a la Junta de Gobierno, y bienvenidos, como sabéis que estos actos son abiertos, a toda aquella persona que haya tenido bien venir por el interés indudable de la charla. Hoy tenemos con nosotros a don Antonio Manuel Almendro Gallego, que es presidente del Patronato de las Escuelas del Ave María. Yo creo que tengo vagos recuerdos de chiquitillo, cuando me llevaba mi padre a ver los mapas de los ríos que hacíais en el suelo de vuestros colegios, y siempre, tradicionalmente, Granada y las escuelas del Ave María han sido uña y carne y han merecido siempre el cariño por parte de los granadinos, los de antes y los de ahora. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro club y, como el que interesa escuchar es a él y no precisamente a mí, le paso la palabra a nuestro vicepresidente, don Mariano Manuel Vera, para que haga la presentación de nuestro conferenciante. Gracias una vez más por vuestra asistencia. Muy bien, muchísimas gracias, querido presidente. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta, acto de clausura del curso que nos ha acogido. Tengo la enorme satisfacción, el honor, el placer, todo lo que queráis, todos los verbos que causan satisfacción a la hora de presentar a don Antonio Almendro Gallego, que no sabía que era Manuel. Somos tocayos. Para los amigos. Somos tocayos. Bien, bueno, pues con el método que lo caracteriza, su currículum tiene tres partes: una parte docente importante, otra parte que es la labor investigadora que ha llevado, y una tercera parte de gestión. En cuanto a la parte docente, digamos que es recién jubilado y ha sido profesor titular de la Universidad de Granada, adscrito al Departamento de Biología Celular. En ella ha desarrollado una dilatada, intensa y rica vida profesional, docente, investigadora y de gestión académica, además de otras importantes también laborales. Como docente, durante casi 50 años, con dedicación exclusiva, ha impartido cursos de licenciatura en grados, doctorados, de biología celular, organografía microscópica animal, citología e histología animal y vegetal, estructura y función del sistema visual 1, embriología animal, microscopia electrónica y microanálisis celular, y aspectos morfológicos de la diferenciación celular, análisis ultraestructural de la imagen citológica, técnicas generales de microscopía electrónica, técnicas histoquímicas, cultivos celulares y otros numerosos cursos que, por no extendernos más, vamos a obviar. También ha impartido cursos, talleres organizados siempre por la Universidad de Granada,
es importante su intervención en los cursos de verano en colaboración con programas de formación ocupacional para universitarios del Fondo Social Europeo o la Junta de Andalucía, así como del Instituto de Ciencias de la Educación de esta universidad. Estos cursos han ido siempre dirigidos a la microscopía electrónica de lipoproteínas, microscopía electrónica de barrio, teoría y práctica, entre otros. De su extensa labor investigadora señalamos algunas actividades como la dirección de varias tesis doctorales centrados en el estudio estereológico de la distribución miótica de la retina de Gallus domesticus, estudio analítico y citoquímico del hepatopáncreas de Helix aspersa en situación normal o tras ayuno prolongado, o muerte celular y migración de los precursores microgliales durante el desarrollo de la retina de la codorniz, que obtuvieron respectivamente las calificaciones de sobresaliente cum laude. Tiene, como podemos imaginar, casi un centenar de publicaciones, libros, colaboraciones, artículos en destacadas revistas de impacto de nuestro país. Ha pertenecido a distintos organismos, como es la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, el Departamento de Investigación UNIASA y la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ha tenido también una intensa labor de asesor científico de la Universidad de Granada en varios aspectos. En el campo de la gestión universitaria ha dirigido el Colegio Mayor Garnata desde 1900 hasta 2021, ha sido director del Centro Adscrito de Magisterio La Inmaculada Ave María, delegado del rector para colegios mayores y residencias universitarias de la Universidad de Granada desde diciembre del 2007 hasta mayo del 2015, coordinador de los colegios mayores y residencias universitarias de la UGR desde el 2015 hasta septiembre del 2021 y es miembro de las siguientes sociedades científicas: Sociedad Española de Microscopía Electrónica, de la Sociedad Española de Biología Celular y de la International Society for Stereology. Y es miembro, lógicamente, del patronato del Ave María de Granada durante casi 2 décadas, ocupando el cargo de presidente desde diciembre del 2021. Pero quizás de don Antonio Almendros, que como han podido comprobar ustedes, tiene una dilatada trayectoria profesional, científica, académica y tal, bueno, pues es un hombre con un gran sentido de la responsabilidad, ya lo verán ustedes, amante de lo que hace, lo que le gusta se implica a fondo, es un luchador y un hombre cabal de los que don Andrés Manjón quería sacar como producto de su escuela. Hombre comprometido con la vida y con el hombre, de gran rectitud moral y, como decía antes, de compromiso. Ese compromiso que lo ha llevado a interesarse por la educación, y los que lo conocemos hemos visto el grado de implicación personal con esa gran pasión, porque es pasional, pone el corazón en todo lo que se implica. Para finalizar, ha sido mi director en el Centro de Magisterio de la Inmaculada, y de esta experiencia se ha derivado una gran amistad y un cariño que es mutuo. Hoy tengo el honor y la suerte de haber sido un poco más protagonista de su trayectoria al frente del patronato de las escuelas de la Ave María. Un legado educativo de los que nos dejó don Andrés Manjón y en el que embarcó a la sociedad granadina en beneficio de los más necesitados, en beneficio de la educación de los más necesitados. Así que, como herederos del seminario de maestros que fundara don Andrés Manjón en el 1905 y cuya pedagogía antecede al movimiento de la Escuela Nueva,
sentimos el orgullo de haber sido docentes de esa institución y eslabones que continúan esa gran obra que tanto beneficio le ha reportado a los alumnos que allí se han formado y que le imprime un carácter personal y especial. Por cierto, tengo que felicitarlo porque uno de los 3 estudiantes más sobresalientes de la PEBAU es precisamente una alumna de la casa madre, así que, y que hemos conocido entre ayer y hoy. Así que enhorabuena porque bueno, pues te mereces tú un galardón tan extraordinario en tu trayectoria como director de las escuelas de la EMARIA. Y esto es todo. Agradecerle, pues bueno, que haya aceptado esta conferencia de clausura y bueno, pues vamos a disfrutar todos con su alocución y con lo que nos cuente, que seguramente será interesante porque es parte de la vida de Granada. Muy bien, pues muchas gracias, querido Mariano. Tus palabras son... Sí. ¿Aquí? No, allí. Sí. Vale. Perdón. No pasa nada. Pues decía que muchas gracias a mi querido amigo y entrañable Mariano Vera por sus palabras, del todo fruto del cariño que nos tenemos, como él bien ha dicho, y sin más vamos a comenzar esta disertación que vosotros lleváis un día, según me han dicho, bastante completo desde esta mañana y por tanto no es momento de dilatar vuestro tiempo y vuestra atención pues con halagos y circunstancias. Bueno, pues sean bienvenidos todos a la conferencia que con unas palabras propias de un biólogo, como decía Mariano, y ahora aprendiz a ver Mariano, no quieren ser más que unas breves reflexiones sobre la vida y obra de ese gran educador que fue don Andrés Manjón y Manjón. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Muy brevemente me vais a permitir que diga unas salutaciones y agradecimientos en singular, y lo hago fundamentalmente al Club de la Constitución, a su junta directiva y especialmente a Mariano, como he dicho anteriormente, con el que me une una gran amistad desde que compartí con él momentos entrañables en la Escuela de Magisterio La Inmaculada, antes Ave María. También, aunque no esté presente, pero sí quiero resaltar a José Luis Pérez Serrabona, catedrático de esta universidad y director del Colegio Mayor Santiago, pues por su alta y desinteresada colaboración en la celebración de este centenario de la muerte de don Andrés, que este año estamos celebrando. Y una prueba de ello, de su participación y de su interés, es la colocación de la placa que con motivo del centenario se le puso aquí, en la Facultad de Derecho, a don Andrés Manjón, junto con su otro gran pedagogo y educador, como fue Giner de los Ríos. Indudablemente no puedo olvidar a mis compañeros del patronato, aquí representado por el profesor Palma, a quien, agradezco siempre enormemente la lealtad y el espíritu de colaboración que han tenido con mi persona y las enseñanzas que a mí me han transmitido, puesto que, como he dicho anteriormente, soy un advenedizo en la gran institución que es el Ave María. También a la consejera de Educación, Empleo e Igualdad, doña Encarnación González Fernández, y por supuesto al coronel don Rodolfo Marco Ayodi, que representa al MADOC y al que siempre le agradecemos la presencia de esta institución con la labor universitaria de esta ciudad. Y por supuesto a todas las autoridades académicas y de otro tipo que estamos en este momento, y a todos aquellos que de una forma callada pero activa siguen trabajando por el mantenimiento y buen hacer de nuestras escuelas. Quiero comenzar este relato con unas notas que nos permitan fijar algunos conceptos determinantes
para entender la vida abnegada de este insigne pedagogo y la trascendencia de su obra educativa en la educación española desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Y además sirva esta conferencia como un merecido homenaje añadido a la vida y obra de Manjón en el centenario de su muerte que estamos celebrando. Como decía, el próximo 10 de julio del presente año 2023 se cumplirán los 100 años del fallecimiento del ilustre pedagogo y humanista Andrés Manjón. Durante todo este año de tránsito entre noviembre de 2022 y octubre de 2023 se están desarrollando un amplio programa de actividades culturales, sociales, deportivas, etcétera, que quieren recordar la figura, el trabajo y la obra del fundador de las escuelas del Ave María, que fue pionero en educar con una metodología educativa centrada en el alumno, en sus capacidades diferenciadas y en su contexto social, atendiendo especialmente a los factores de exclusión y posibilitando el acceso a las escuelas a numerosas generaciones de niños y niñas que por la pobreza de sus familias no habrían tenido la oportunidad de formarse. Pero no solo el impacto social, sino especialmente el pedagógico, es lo que en este centenario queremos poner de manifiesto. La pedagogía manjoniana, en contraposición con los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, ponen el acento en una escuela activa y gratuita, dándole especial importancia a la formación profesional y acomodando los contenidos impartidos a la capacidad y a los factores sociales de los que procede el alumno. Después de este preámbulo, creo que es el momento de apuntar algunos datos biográficos del fundador de las escuelas del Ave María y lo voy a hacer lo más brevemente posible, pero son interesantes de escuchar, porque nos dirán mucho de cómo fue su labor educativa, atendiendo a cuál fue su historia, su contexto social en sus primeras épocas. Don Andrés Manjón fue un sacerdote y pedagogo español cuya obra maestra es la fundación de las escuelas del Ave María. Es un personaje bastante singular e interesante en la historia de España, que fue objeto de exaltaciones y silencios. Nace en pleno reinado de Isabel II, coincidiendo con la festividad de San Andrés, el 30 de noviembre de 1846, en un pequeño pueblo burgalés, Sargentes de la Lora, situado en una planicie en las estribaciones de la meseta central al norte de Burgos, límite con la provincia de Santander y próximo a la de Palencia. Días atrás hemos tenido la oportunidad, un gran número de bemarianos, de visitar el pueblo natal de Sargentes de la Lora, y la impresión que nos llevamos fue magnífica, impresionante y de una gran cordialidad por parte de sus autoridades. Don Andrés fue hijo de una familia de modestos labradores. Sus padres fueron Lino Manjón y doña Sebastiana Manjón Puente, y era la cabeza de 5 hermanos. A la edad de 7 años, en 1851, acude a la escuela de su pueblo natal, una escuela lóbrega que destaca por una enseñanza memorística, rutinaria, de disciplina dura. La letra con sangre entra. Este primer contacto con la escuela dejará en él una huella profunda e imperecedera. Durante toda su vida se quejará amargamente de esta primera experiencia escolar. Él mismo nos dirá, años más tarde, de su maestro y de su escuela, que el maestro de aquella lóbrega y angustiosa escuela era alto, nervioso y escueto, muy enérgico, de cara tiesa, voz de autoridad, con tonos de mal humor y asomos de riña, quien sabía hacer letras pero sin ortografía, leer pero sin gusto y calcular pero en abstracto y solo con números enteros, hasta dividir, eso sí, por más de una cifra. En la educación del infante Manjón, la familia cuenta con la ayuda y orientación y consejos del párroco de Sargentes, su tío don Domingo Manjón. El infante Manjón, cuando aprendió todo lo que se podía aprender en Sargentes, sus padres, aconsejados por don Domingo, su tío, le invitaron en 1857, a la edad por tanto de 11 años, a
visitar las escuelas de Sedano para ampliar estudios y allí pasó 6 meses, un pueblecito cercano a Sargente. Y él nos dice que aprovechó más en el arte de buscar caracoles, contueso, salvia y otras hierbas, en cazar pájaros y coger cerezas que en el arte de leer y escribir. Y para completar sus estudios, con el interés que tuvo siempre su tío, don Domingo, pues se trasladó a Barrio Panizares en 1858 y durante 2 años, de 1859 a 1861, estudió en un pueblecito de la provincia de Santander, Oriente, fundamentalmente latín, que es lo que se estudiaba en esos momentos y en esas escuelas. Ya con la edad de 14 años quiso ingresar en el seminario para la formación, pero la formación, quiero decir, que había recibido en aquellos pueblecitos, en aquellas escuelitas de pueblos rurales pequeños, era demasiado unilateral, focalizada fundamentalmente en el conocimiento del latín y poco más. Sin embargo, las grandes disciplinas de la retórica, poética, geografía, historia, griego y otras asignaturas eran completamente ignoradas, por lo que tuvo que estar algún tiempo en un curso de preparación durante el curso 1861-1862 en un colegio de los jesuitas de San Carlos. Y él mismo confiesa que para 1 año fue demasiado. Dice él, en un año pretendieron aquellos santos padres darme un barniz de todas estas asignaturas, que claro, no pude digerir. En este colegio de los jesuitas se encontró con un padre, el padre Doncel, que le proporcionó la ocasión de ver otro tipo de maestro. En esta ocasión, sonriente, bromista y aún juguetón, nos dice don Andrés. No se puede decir que ese laborioso aprendizaje en los estudios en Sedano y en Poniente fuese estéril. Él, posteriormente, con frecuencia, haciendo referencia a estos años y a este tipo de educación, dirá después que sus experiencias de escolar le sirvieron al fundar las escuelas del Ave María para crear escuelas opuestas a las que él había tenido de niño. Escuelas al aire libre, alegres, atractivas, con luz, con árboles, con agua, sin vara y sin palo. Esto es muy interesante, porque todos los que ya tenemos cierta edad, en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún tipo de educación de este tipo. Pero será a partir de 1861, ya con la edad de 15 años, cuando ingresa en el seminario de Burgos. Y lo hace para cursar estudios de filosofía e iniciar la carrera del sacerdocio. Cursa primero de teología, obtiene muy buenas calificaciones, excepto en derecho natural, que sufrió un suspenso, a su juicio injustamente. Y él dice que cree injusto este suspenso en derecho natural, pide examen de comparación y al no ser atendido, con ese espíritu rebelde que él tenía, decide abandonar el seminario. Lo hace, lo abandona, pero al año siguiente vuelve y cuando ya cursaba 4º de teología, unos años más tarde, estalla lo que fue la revolución de 1868, la gloriosa del 68, lo cual ya sabemos todos y vosotros más que yo, se cierra el seminario de Burgos, se cierran muchos seminarios y todo aquello que estaba relacionado con la Iglesia, y él se ve obligado a matricularse en ese mismo año en un instituto de la ciudad, ya no un instituto público, y cursó la segunda enseñanza, obteniendo el bachiller en artes. En 1869 se traslada a Valladolid, continúa con los estudios de filosofía y de teología, finaliza la carrera en 1872 y la de Derecho lo hace en 1873. Durante estos años de 69 al 73, que son como unos años de inestabilidad política importante, Manjón participa en la vida política y social de la ciudad, capitanea un grupo de católicos militantes y aprovecha para hacer el doctorado que termina en 1873 en la rama de Derecho Civil.
Durante estos años de 69 al 73 del siglo XIX, ya con edad de 27 años, cambia el papel de alumno por el de profesor y abre una academia para darle paso de asignatura al objeto de ganarse algún dinero y prepararse su cátedra de Historia de la Iglesia, Concilio y Conciliaciones Canónicas en la Universidad de Valladolid. Estuvo un año de auxiliar de cátedra, lo que, bueno, ahora conocemos en la facultad como profesor adherido, y a partir de este año 74, y él buscando una economía mucho más potente para poder subsistir en su vida, se traslada lo que hacen todos los jóvenes de nuestra época, trasladarse a Madrid. En Madrid, ya hace más de un siglo, se traslada para preparar oposiciones a cátedra universitaria y da clases, por supuesto, para subsistir en una academia, la Academia de San Isidoro. Bueno, casi igual que aquí con nuestro colegio de San Isidoro. En resumen, el joven Manjón, desde sus 22 años, presencia la Revolución Gloriosa, ve como la reina Isabel tiene que huir a Francia, se autorizan las asociaciones obreras, se disuelven las órdenes religiosas fundadas en España después del 37, el desorden, el caos reinaban por doquier, y en los años siguientes contempla la aparición en el escenario español de los grupos sindicales, la creación del Partido Democrático Socialista Obrero Español, actualmente el PSOE, y todas las organizaciones de sindicalismo anarquista. Todos estos acontecimientos marcaron la vida de nuestro estudiante y recordarlos nos van a ayudar para comprender mejor su mentalidad posterior y su creación de las escuelas de la Ave María. En 1879 deja Madrid para hospedarse en Santiago de Compostela, ciudad que solo estará un año, fundamentalmente debido a que las condiciones climáticas de Galicia no le gustaban, no le eran propicias, y quizás porque el grupo de compañeros y amigos que él tuvo allí nos dicen, bueno, la anécdota que querían casarlo con unas galleguiñas, y él no estaba muy por eso, sino porque su vocación era de ser sacerdote. Bueno, pues este año que está en Santiago, como he dicho, parece que no se encuentra a gusto, y al año siguiente, por concurso de traslado, ocupa la cátedra de la misma denominación en la Universidad de Granada, de la que toma posesión el 28 de mayo de 1880. Desempeña esta cátedra hasta el 20 de septiembre de 1918. 38 años fue catedrático de esta nuestra universidad. Y la desempeña también 2 años después de haber cumplido los 70, como nos pasa actualmente a los profesores de universidad, que cuando tenemos 70 tenemos que pedir permiso para que nos hagan eméritos y poder estar 2 años más desarrollando nuestra labor investigadora. Pues esto mismo le pasó a don Andrés, ya hace más de un siglo. Y bueno, pidió continuar, y el subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes dio permiso para continuar en la cátedra durante 2 años más. La avenida, lo que es el Recalo en nuestra ciudad, que a primera vista parece algo circunstancial, había aparecido una cátedra vacante y por eso cambia, y por el clima, como hemos dicho. Sin embargo, fue providencial, porque Dios tuvo sobre él, lo menos así lo creemos, un proyecto concreto, que fue la fundación de las escuelas del Ave María. Como he dicho antes, él tenía una clara vocación sacerdotal, y después de unos intensos años en Granada, 6 años como catedrático de universidad, un duro trabajo en redactar derecho eclesiástico, trabajar apostólicamente con la Juventud Católica Granadina, gana por oposición en 1886, 6 años después, una canonjía en la Abadía del Sacromonte, formando parte del Cabildo, que será otra de las improntas de don Andrés, catedrático y canónigo de la Abadía del Sacromonte. Su vocación sacerdotal, por estos años de 1886, renace
pues él no había encontrado en solo la enseñanza esa vocación que tanto buscaba. Y por tanto, como tenía los estudios teológicos que ya hemos dicho que había hecho en Valladolid, y la conducta que él hizo en Granada fue totalmente intachable, el arzobispo de Granada no tuvo inconveniente en ordenarle de sacerdote. En 1885 recibió la prima clerical tonsura, en junio del 86 el presbiterado, y próximo ya a los 40 años pues se hace sacerdote. Celebró la primera misa el 5 de agosto en su pueblo natal, Sargente de la Lora, junto a su madre. Y nos dice su biógrafo, don José Montero Vives, que en paz descanse, y el profesor Andrés Palma, que ya hemos comentado aquí presente, que su vida sacerdotal fue desde el principio una vida modelo, resplandeciendo en él como virtudes principales la humildad, la modestia y el celo por la gloria de Dios y el bien de las almas. Siempre fue un asiduo en su cumplimiento de los ministerios sacerdotales, confesión, culto y predicación. También fue un catequista modelo, con misiones como por los pueblos de la diócesis de Granada, en 1888 en la Alpujarra, en el 94 en pueblos cercanos de la Granada, en 1903 en pueblos cercanos a Pinos Puente, en el 12 en los pueblos del Valle de Lecrín y de un modo permanente en las escuelas del Ave María. Y además, en su segunda acción profesional como canónigo, fue siempre exacto cumplidor de sus obligaciones en la abadía. Pero la faceta a destacar en la personalidad de Manjón es que fue un hombre al servicio de los pobres, de tal forma que nos encontramos a final del año 86 a don Andrés hospedado en la abadía del Sacromonte, y directamente él se traslada de la abadía hasta su labor educativa en la Facultad de Derecho, transita por el camino del Sacromonte, baja por la cuesta Chapí, llega a Plaza Nueva y de allí se traslada hacia esta Facultad de Derecho. En ese tránsito él tuvo la oportunidad de ver algo que le llamó muchísimo la atención y que fue el origen de su gran labor fundacional. Él nos dice que el pueblo que habita en ese Sacromonte y Albaicín yace en la suma ignorancia, vive en la extrema pobreza y está sumido en una degradación moral y social grande. Y los remedios que él propone son contra la ignorancia, la enseñanza, contra la pobreza, el socorro, contra la desmoralización de la familia, la recta constitución y ordenación de ésta, contra el escándalo, la influencia del buen ejemplo, contra el fermento de la raza gitana, un algo que tienda a sanarla, contra males profundos e inveterados, radicales remedios. En este momento de esta exposición, que se va alargando, pero que así lo requiere la vida de don Andrés, pues quiero dedicar unas palabras, también de forma, en esta ocasión más breve, a las distintas fundaciones escolares de don Andrés. Él, fruto de esas contemplaciones de la gente del Sacromonte y del Albaicín, pues soñaba con la idea de hacer algún día una escuela donde pudieran ir todos aquellos niños pobres, faltos de esa educación en general y de esa educación integral, religiosa particular. Una escuela que fuera contrapuesta a la que él tuvo la oportunidad de recibir en su pueblo natal. Una escuela que fuera acogedora, con un maestro cariñoso. Por tanto, como he dicho, todo lo contrario de aquella escuela que él recordaba de su infancia. Y la primera escuela que funda don Andrés Manjón fue lo que hoy conocemos como Casa Madre. Lo hace en 1889. Y esta escuela surge en el barrio del Sacromonte y en el Albaicín, surge por y para los pobres, para la gente gitana y para su tarea regeneradora socioeducativa de estos barrios.
La casa madre, como sabéis, ocupa 7 cármenes entre la Cuesta del Chapí y el Camino de Sacromonte, con una extensión de cerca de 1 kilómetro de longitud y una anchura media de aproximadamente 100 metros. Se extiende, por tanto, de manera longitudinal a lo largo de toda la ribera del río Darro y en un paraje que conocemos como Valle del Paraíso. Nos dice, un cronista de la vida de Manjón, nacido en Casa Madre, hijo de los conserjes de Casa Madre, un gran cronista que es don José Medina, que la persona que le asignó este nombre al lugar donde hoy se encuentran las escuelas de Casa Madre, sin duda acertó, pues no hay más que darse un paseo para contemplar y disfrutar la obra de Manjón, mirar a nuestro alrededor, visualizar el monte de la Sabica, coronado por la majestuosa Alhambra, Silla del Moro y Generalife, escuchar los pájaros, respirar y pensaremos que estamos en el paraíso. Por eso se denomina Valparaíso. Pues esta escuela nace un día de 1868, cuando, como hemos dicho, cuando don Andrés se dirigía a la Facultad de Derecho, y el hecho que más le llamó la atención fue que cuando en una de sus trayectorias hacia su facultad, pues oyó un ruido y de unos murmullos de una anciana mujer que, rodeada de unas 10 chiquillas, canturreaba el Ave María, y él se acercó a esta mujer y vio que la acción que esa mujer estaba haciendo era tan dignísima que él se planteó que tenía que crear las escuelas, y por eso lo hizo. Él decía que como una pobre mujer sin medios, sin cuidado, sin ningún tipo de educación, él fue capaz de hacer esta obra tan importante, de enseñar a rezar, a leer a estas niñas desamparadas. Él, con medios, con un sueldo de catedrático de aquella época, como nos dice siempre nuestro querido profesor Andrés Palma, y tendría que hacer algo por ella, y así fue como nació la Escuela del Ave María. Comenzó esta escuela a funcionar el 1 de octubre del 84 con 14 niñas que fueron en progresivo aumento durante mucho tiempo. Pero además el comienzo de esta escuela de Casa Madre pues llevó consigo también la creación de una escuela de párvulos, porque las chicas que allí acudían pues tenían que llevar a su hermanillo en la mano, porque no podían dejarlo solos, y de esa forma pues asistían, y don Andrés vio que era la necesidad de crear una escuela de párvulos, así lo hizo, y puso al frente de la cual al marido de esta maestra, la maestra Migas, que se conoce, y no porque diera amigas, sino porque era de aquel grupo de maestras que se llamaban maestras amigas, que impartían este tipo de enseñanza, etcétera, de una forma pues casi altruista. Como hubo un gran número de peticiones para nuevos niños pues don Andrés lo que tuvo que hacer fue ir comprando los cármenes contiguos. En 1894 compró 3, y en honor de la Sagrada Familia se le llamaron Jesús para párvulos, José para niños y María para niñas. Bueno, ya en 1895, el curso 1895-96, en Casa Madre había 1.431 alumnos. Bien, como en la mentalidad de Manjón no solo era la educación lo importante, sino que importante era la dimensión religiosa de sus escuelas, pues lo que hace es que construye una magnífica capilla, que hoy la tenemos y que podemos contemplarla y ir a misa allí a las 12 de la mañana, a las 12, pues el capellán de nuestras escuelas, don Antonio Fernández Siles. Pues el 4 de marzo de 1897 se bendijo la capilla, que de esta forma pues sirvió en su parte
baja como capilla, como salón de actos y lo que hoy usamos como sala de uso múltiple, y en la parte alta de la capilla pues se puso una escuela para impartir enseñanza. Bueno, después de esta primera obra de fundación, la obra importante, la casa matriz, lo que llamamos casa madre, don Andrés no podía olvidarse pues de sus raíces y se acordó de su pueblo natal. Todo nos pasa igual, ¿no? Sobre todo los que tenemos impronta. Eso nos pasa a los motrileños, ¿no? Nos dicen que somos muy de nuestro pueblo, pues yo así lo siento, y don Andrés así lo sintió por su pueblo natal y se acordó de su pueblo y funda la segunda colonia escolar en Sargente de la Lora en 1893. Fue un colegio dedicado a niñas y párvulas, a igual que hizo aquí en Granada. Pues los niños tenían escuela pública en el pueblo. En aquella época lo que era la mujer en la educación estaba menos contemplado. Don Andrés, desde hace más de un siglo, siempre lo tuvo presente, la educación de la mujer. Y así lo ha demostrado en muchas circunstancias que podemos algunas mencionarlas ahora. Y bueno, pues la causa fue dotar a un pueblo pequeño de 60 habitantes de una escuela completamente distinta a la que él había sufrido. Pues bien, volviendo a Granada y palpando los beneficiosos resultados que se venía obteniendo en la educación de los niños, en el Sacromonte, en el Albaicín, pensó que era necesario rodear Granada de campamentos escolares. ¿De acuerdo? Y lo dijo con una frase que, en fin, ahora puede resultar un poco redundante, pero él dijo: para conquistar la ciudad para Cristo, al igual que habían hecho los reyes católicos para incorporarla al reino de Castilla. Este sentido patriótico de Manjón está muy presente en toda su vida y en toda su obra. Y el 17 de abril de 1900 abrió un nuevo colegio en el Triunfo, lo que hoy es el Colegio de los Salesianos. Y lo hizo porque era una zona marginal en aquella época, hoy no, y los pisos ya sabéis lo que valen allí, ¿no? Bueno, pues abrió un nuevo colegio en el Triunfo, en la zona cercana al barrio marginal de San Lázaro, y recibió el nombre de la Inmaculada. En una semana se matricularon 450 alumnos, y a los 20 meses ya la matrícula había subido hasta 112. Otra característica de la obra de Manjón y que hoy día pues está representada en toda su obra es que esta fundación fue una fundación en donde se reunían los días festivos los obreros, trabajadores y antiguos alumnos. Se presentaban obras teatrales, existía una caja de ahorros, de préstamos, socorros mutuos, y todo ello era una forma de vida que Manjón quiso dar a toda su actividad educativa. Y además los niños podían acercarse a oír misa y el catecismo en la parroquia cercana de San Ildefonso. Pocos meses después, en 1901, inaugura otro colegio en el Camino Bajo de Hueto, el barrio de la Quinta Alegre, al sur de la ciudad. En esta colonia prefirió que fueran niñas, porque además lo hizo así hace más de un siglo, porque entre otras cosas la escuela de los padres escolapios que ya existían allí cercanas era de niños. Y esto es una prueba más de la preocupación que tuvo don Andrés en la educación de la mujer. Y él mismo dice: lo que importa es educar a la mujer para que eduque al niño. O sea, la preferencia de la educación de la mujer en un hombre de hace más de 100 años, pues llama mucho la atención y es algo a tener muy en cuenta en estos años en donde estas reivindicaciones están puestas encima de la mesa. Las clases en la Quinta, pues en principio se daban en la iglesia de Montserrat, y hasta que se terminó la escuela unos años después y se pudo trasladarse la docencia a las escuelas actuales del barrio de la Quinta. En los últimos años del siglo XIX, como se multiplicaron prodigiosamente sus escuelas por toda España, pues se solicitan muchos muchos maestros con carácter avemariano, y como él pensaba que no hay escuela sin maestro, pues
pensó en fundar un centro que pudiera ser seminario de educadores cristianos, que estuvieran bien formados y que pudieran cambiar el estado pedagógico de la escuela española y tuvieran ideas claras sobre la educación de las niñas y de los niños. Por ello se adquiere un antiguo convento situado enfrente de la casa madre, con un edificio amplio de 2 plantas, con jardín y huerta, que en principio sirvió para escuelas de arte y oficio y escuelas de artesanos. Se inauguró el 14 de octubre del 89, allí se dieron clases de adultos, era teneduría de libros, de dibujo, talleres de carpintería, alpargatería, zapatería e imprenta. Y el 12 de octubre de 1905, fiesta de la Virgen del Pilar, se cambia el uso y se instaló en él el seminario para la formación de maestros de la Ave María y se inaugura con 12 alumnos costeados y dirigidos por el benemérito sacerdote don Enrique González Carrillo, quien le ofreció su bolsillo y su persona. Otra colonia escolar para completar los campamentos escolares de los 4 puntos de Granada se funda en el barrio de San Cecilio de Granada, en nuestro querido barrio del Realejo. Él ve, con la misma trayectoria que tenía, la necesidad que había de crear una nueva escuela para niños pobres en este barrio. Se inaugura la escuela de Vistilla el Día de la Virgen del Rosario en 1907. El colegio se llamó de Vistilla de los Ángeles, en el barrio de San Cecilio, y que a partir de entonces también se llamó María del Santísimo Rosario. Bueno, es decir que, en resumen, en 1907 asistían a la escuela de la Ave María unos 2.500 niños, la mayoría pobres, además de 250 adultos. Colaboraban en su labor educativa 40 maestros, 25 aspirantes a magisterio, 11 sacerdotes, 12 aspirantes a sacerdotes, varios dependientes y empleados en labores de oficio y numerosos amigos y simpatizantes que la animaban, sostenían y apoyaban. En aquella época no había conciertos y había que pagar a 300 maestros. Eso fue una labor importante que don Andrés se lo trabajó bien y la sociedad granadina respondió con ello. La escuela de la Ave María se extiende por toda España y por otros países, de tal manera que don Andrés en el 1915, en su hoja histórica de la Ave María, nos describe el rápido crecimiento de las escuelas por España y contabiliza 76 colegios. En 1919 publicó una lista con expresión de los nombres de los maestros y de la escuela, resultando un total de 300 maestros para llevar a cabo, como hemos dicho antes, esta labor educativa. Pues procedía a la venta de libros, de limosna en forma de suscripción, eventuales, de actos benéficos, de legados, etcétera, que pudieron permitir, como he dicho antes, que esta escuela subsistiera. Además de esta escuela de la Ave María fundadas por Andrés Manjó en Granada, se fundan también escuelas en pueblos cercanos. Se fundan concretamente en Albolote, se funda una escuela con la impronta avemariana, fruto de la donación de un matrimonio importante de este pueblo, que quería que su pueblo tuviera una escuela cristiana al estilo de la escuela de la Ave María de Granada. También se funda en Motril 2 escuelas importantes, una la Esparraguera, que fue una escuela que se crea en 1935 y que se hace también por una donación de un prócer motrileño que permitió que se hiciese esta escuela. Y además se funda otra escuela para niños de las playas de Motril, lo que los motrileños llamamos marengos, que son nada más que los hijos de los marinos, de los pescadores, de los que se embarcan en las traíñas para traer el pescado. Bueno, pues él hace una escuela, que es la escuela del Varadero, y durante mucho tiempo subsistió la escuela con las chozas de los propios marengos que vivían allí. Esta es la escuela de la playa de Motril. En esta fundación
Es importante destacar la figura de don José Montero Vives, motrileño también, que fue el gran hacedor de la Escuela del Ave María en Varadero. Bien, ya vamos acercándonos, bueno, casi a los 40 minutos de exposición y espero que en 10 minutos hayamos terminado. Decía un profesor mío, catedrático, que nos enseñó a dar clases en la facultad, que dos cosas importantes nos decía. Primero, que solamente nos permitía ir a clase con una pequeña media octavilla donde teníamos que apuntar lo que queríamos decir, y dos, que la clase no podía durar más de 45 minutos. Eso fue una cosa importante, y además con el agravante de que de vez en cuando él se presentaba en clase, se sentaba al final del aula y veía cómo lo hacíamos los demás, y si era necesario, pues intervenía y decía: lo que ha dicho el profesor sobre las mitocondrias no es cierto. Bien, pero eso determinó que los profesores de su departamento, bueno, pues nos aprendiéramos el temario. Eso fue muy importante. Bueno, bien, vamos a ir resumiendo rápidamente. El pensamiento y proyecto educativo de Andrés Manjón desemboca en la construcción de una teoría pedagógica. Esto es importante, que se resume en la frase: el fin de la escuela del Ave María es educar enseñando. Y ese es el lema que ponemos en nuestras escuelas. Manjón construye una teoría pedagógica propia, original, distinta. Y él construye una teoría, como nos dice don José Montero, pedagógica sobre la verdad como cimiento absoluto de la educación. Como pilares de esa teoría pedagógica, Manjón se apoya en dos cuestiones primordiales, que son la función del maestro, y él dice: el maestro hace escuela, buscad un buen maestro y él os dará hechos, la escuela y el reglamento. Y por ello creó el seminario de maestros. Y el otro pilar es que el fin de la educación es no solo la instrucción, es hacer hombres cabales. Y luego esta palabra podemos mirarla en el diccionario de sinónimos de Google y veremos lo que significa, ¿no? Completo. Y fijaros, dice: tal como Dios los quiere y la sociedad los necesita. Y quizás lo más importante, y esto lo remarcan también sus cronistas, Manjón pretende educar la voluntad y el carácter. Eduquemos la voluntad y por ella el carácter, formar voluntades y por ellas el carácter, y con ellos hombres cabales, y con hombres familia, pueblo, religión y patria. La educación de la mujer, la educación en el medio ambiente, la educación continua, hasta 18 ítems que hoy podíamos aplicar a las nuevas leyes educativas y que Manjón relata de una forma muy exhaustiva, estas 18 condiciones de una buena educación. Qué magnífico programa, digo yo, como base de una ley educativa que tanto nos hace falta y que tantas discusiones está llevando en los últimos tiempos, como posiciones políticas, en vez de contemplar una auténtica ley de educación en beneficio de todos. De gran importancia, porque es el fundamento y los pilares de su tarea pedagógica, quizá debamos decir dos palabras nada más sobre lo que fue su discurso y las condiciones de una buena educación y cuáles nos faltan. Discurso que pronunció en la Universidad de Granada por encargo del rector, que él había rehusado en 2 ocasiones y que constituye, bueno, pues esos pilares fundamentales. La idea expresada en aquel discurso han sido la base de la Escuela del Ave María y de su desarrollo. Y plantea una serie de cuestiones que leo muy brevemente, resumiendo y en diagonal. La educación debe ser una y no contradictoria, la educación debe ser integral, la educación debe de comenzar desde la cuna, la educación debe ser gradual y continua, progresiva, tradicional, histórica, orgánica y armónica, no debe confundirse con la instrucción, etcétera, 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 hasta 18 ítems
y que son importantes. Cito los dos últimos: la educación debe ser artística, la educación debe ser manual, la educación debe estar centrada en el juego. Pero otra labor importante, y ya me quedan solo 5 minutos porque son las 8:25 y hemos empezado algo más tarde, de las 7:30, pues digo que otro aspecto importante a considerar en la vida y la obra de Manjón es su concepción e intervención en el movimiento regeneracionista de España. Esta intervención en el movimiento regeneracionista estimo que sería tema para una conferencia por completo. Pero vamos en esta ocasión a comentar algunos apuntes. El santo y seña de este movimiento regeneracionista español del 68 es expresado por Joaquín Costa con una frase que dice: escuela y despensa. Manjón añade un concepto más y nos dice: pan, escuela y catecismo. Después de un periodo de tiempo en que en la pedagogía tienen como base los métodos experimentales y que coincidieron con los últimos años de su vida, dejaron la figura del maestro Manjón en una cierta penumbra. Las perturbaciones educativas y sociales del 68, francés de 1968, sin embargo, volvieron a poner sobre el tapete, alguna forma de la importancia y el papel del maestro. Hasta tal extremo que en 1984, en el boletín informativo de la Asociación Norteamericana de Investigación Pedagógica, se publicó un artículo que lleva el título, dicho en castellano, La Agenda Fénix, reforma esencial de la formación docente, en la que, como este título expresa, queda bien claro de que la idea de que la formación del maestro es cuestión de gran importancia y que vuelve a revivir de las cenizas de ese ave fénix. Y de nuevo la figura de Manjón cobra un especial relieve y otro tanto se puede afirmar de una idea que es la influencia de la familia en la educación. Pues bien, como epílogo de esta disertación, quiero decir que no resulta novedoso afirmar que Granada, don Andrés Manjón y el Ave María constituyen realidades y experiencias que desde 1889 han quedado entrelazadas. Fue tanto el cariño que Granada profesó a tan excepcional personaje durante la época de su vida fundamentalmente, que le dedicó, entre otros, el histórico, importante y nombrado Paseo de los Tristes, al que le otorgó el nombre de Paseo Padre Manjón. Allí está su estatua y allí está su recuerdo, que tuvimos ocasión del inicio de este centenario tener una concentración con niños y hacer un acto muy bonito. Pero si como maestro catedrático sacerdote, entre otros dotes, fue excelente, no lo fue menos en su faceta de escritor. La obra escrita de Manjón es impresionante. Y hay una extensa lista que la podemos revisar en la bibliografía adecuada. Para terminar, unas notas curiosas respecto al influjo del pensamiento cristiano. Agustín Parrado, arzobispo de Granada en 1945, en el prólogo que escribió de la obra Celesta de Andrés Manjón, pone de relieve, la condición de adelantado mayor de Manjón en el terreno de la educación cristiana. Don Andrés Manjón fallece el día 10 de julio de 1923, admirado, aplaudido y agradecido por toda la población de Granada, considerándole un santo. Pues bien, esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. Pues estoy a su disposición por si quieren alguna aclaración o simplemente cualquier intervención. Bien, ante todo agradecerte la magnífica conferencia que nos ha abierto todo el universo del Padre Manjón.
y abrimos, como es costumbre nuestra, un turno de preguntas, para lo cual tiene la palabra nuestro secretario general. Muy bien, pues como bien dice el presidente, uno de los requisitos de nuestras conferencias siempre, aparte de darte las gracias por la magnífica conferencia de nuevo, es el conferenciante se somete a las preguntas de los asistentes a la conferencia. Por lo tanto, a partir de este momento, pues el que quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración o profundizar un poco más en alguna de las ideas que se han puesto de manifiesto, pues encantado. Adelante, don Sí, Rodolfo. perdón, coronel. Como he dicho en mi conferencia que soy un biólogo de profesión y un aprendiz avemariano, aquí en esta sala hay personas que pueden dar testimonio si yo no sé responder a lo que ustedes me preguntan. Concretamente 2 personas, el profesor Palma y el señor Betorez, que también se encuentran en la sala. Pues adelante y estoy a su disposición. Bueno, no creo que haga falta, hablo bastante alto. Ha comentado que en el año 1919 se estimaban aproximadamente unos 300 profesores en las escuelas que había fundado el padre Manjón, pero y comentaba que esos profesores, digamos, sus sueldos o sus monumentos venían, pues, también lo ha mencionado anteriormente, pues, de donaciones que había de personas y que de una financiación que ya que había ido creciendo y mejorando. Pero la pregunta que yo me hago es, en los inicios, en los años 80 del siglo XIX, cuando se empezó a formar lo que es ahora la Casa Madre, ahí en la orilla del río en Granada, ¿cómo se financiaban los profesores? ¿Cómo se les pagaba? Porque el sueldo de catedrático, supongo que no daría para todo ello. No, era un gran sueldo, el sueldo de catedrático de aquella época, no como el de ahora. Pero él se financiaba su obra fundamentalmente con donaciones, como hemos dicho. Él fue muy activo en lo que era el pedir. Fue un hombre que también fui muy activo en organizar toda clase de concursos, ferias, etcétera. Es decir, él se buscaba la vida de una forma que pudiera permitir, bueno, pues luego el avemariano también tenía una gran labor de donación de su persona y de su trabajo y de su obra hacia la escuela. Y también hay que decir que unos años después, en fin, en tiempos ya más recientes, bueno, pues muchos profesores numerarios de la pública se les permitía ejercer su profesión en la Escuela de la Ave María de una forma especial y por tanto altruista, ¿no? Altruista, se podía hacer así. Sí, sí. Es un hombre que hay 2 tomos muy interesantes que hablan de la vida de Manjón. Primero su obra, que fueron muchas, su diario, que es fundamentalmente, y luego las obras de los grandes investigadores de su trabajo y de su obra, el mismo don José Medina, don José Montero y Andrés Palma, que está aquí con nosotros y que actualmente yo puedo decir que es el mayor investigador en la obra de Manjón y es un profesor universitario que es totalmente, bueno, pues un magnífico trabajador e investigador en su obra, en su vida y su obra. De nada, a su disposición. Sí, Betorez. Muchísimas gracias por esa magnífica exposición cronológica de don Andrés. Pedir disculpas porque hoy tenemos nosotros la clausura de la obra social con los maestros, si no tendríamos 50 y más seguro aquí para escucharle, porque estamos viviendo realmente en corazón lo que es la obra de don Andrés. La cuestión mía sería, y ahora, buen amigo, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos esta obra? Yo tengo una idea, y la idea que yo tengo es una idea que la vengo merodeando desde algún tiempo y sobre todo de la visita que hice a la obra social del padre Manjón, que tú tan dignamente diriges y que labor tan importante haces en el barrio de Cartuja. Yo dije en aquella ocasión y mantengo que todos somos hijos del mismo padre, don Andrés Manjón.
Y como hijos del mismo padre tenemos la obligación importante de confluir en una nueva entidad que permita, de alguna forma, que todas las obras que tienen la impronta avemariana en la educación, en su pedagogía, y que fueron fundadas por el mismo padre, concluyan, como he dicho anteriormente, en una acción educativa, bueno, digamos que si no, podríamos decir, si no junta totalmente, sí digamos que de una forma fraternal, confederada, si quieres, con el estilo de los americanos, pero algo tendremos que hacer porque es importante que lo hagamos. Bueno. Señor Vera. Sí, Marisol. ¿Para ti? No, aquí, ustedes Ah, bueno, que tengo aquí. Bueno, no, pero hace falta atrás. bueno, yo quiero felicitarte por esa magnífica conferencia que bueno, pues para todos los granadinos y los que hemos estado muy cerca de la obra de Manjón, pues nos encanta escuchar. Por cierto, cuando no me lo cuentan, me lo cuento yo, de una anécdota de don Andrés Manjón cuando bajaba como profesor de Derecho Canónico a la Facultad de Derecho. Él viajaba en una mula y alguien le decía que, hombre, don Andrés, con la categoría que usted tiene y tal, montar una mula, y él decía: a tal santo, tal peana. Eso, era un hombre muy... Y abundando en eso, le dijeron sus alumnos en la Facultad de Derecho: bueno, don Andrés, ¿por qué viene usted montado en una burra y no en un burro? Él dijo: para que no digan ustedes, ahí viene el burro de don Andrés. Era un hombre con mucha... Era socarrón. Era un hombre... Ahí, Sí, era un hombre de... Hay muchas anécdotas y Sí. bueno, estaríamos aquí mucho tiempo para contestarla. Se va a dar un curso este año, ¿no, Andrés? ¿Quieres ponerlo de manifiesto? Sí. Buenas tardes. Un momentito lo acercan el micrófono para que se pueda quedar grabado. Yo no había terminado todavía. Perdón. Termina el profesor Vera. Bueno, yo creo que independientemente de la organización de la Escuela de la Ave María, por supuesto es muy interesante lo que el presidente ha comentado. Yo pienso que Manjón, que de forma intuitiva creó una forma nueva de afrontar la enseñanza. Los avemarianos y la institución avemariana tiene una espina clavada. no una espina clavada, sino que tiene, yo creo que debe de tener la vocación de crear formas nuevas o investigar cosas nuevas sobre la formación, sobre la enseñanza. ¿De acuerdo? En eso el profesor Palma nos puede... Sí, ahora va a intervenir, pero... Nos puede decir muchas cosas, pero vamos. Sí. Yo he pensado siempre esto, es decir, bueno, pues si tenemos una herencia, ¿no? Pues estamos obligados necesariamente a investigar e invertir nuestro tiempo en el descubrimiento de formas nuevas, humanas, por supuesto, porque estamos dentro del humanismo cristiano en educación, crear formas nuevas de educar, por una parte. Por otra, y ya termino, hay un efecto paradójico de cómo cada vez la familia se va implicando aparentemente más en el campo educativo.
Sin embargo, observamos cómo hay una dejación de la misma, de la familia, una dejación de la educación para que sea la escuela la que se encargue de la misma. Ese efecto paradójico nos está dando muchos problemas en la educación. Y lógicamente aquí también podría la institución Ave Mariana, no quiero yo cargarla con esto de trabajo, pero sí podría. Hay trabajo. Sí, pero sí ha demostrado siempre que ha sido muy creativa. En los momentos peores y más críticos de la institución, no sabemos si por mano de don Andrés Manjón o por el mismo efecto, ¿no?, de la impronta que él dejó, ha salido hacia adelante. ¿Vale? Eso es cierto. Pero yo perdóname Andrés, que un minuto nada más voy a intervenir, pero cuando yo decía lo de la espina, tenemos una espina clavada en la institución, una espina que es fundamental. Don Andrés Manjón, como tú muy bien sabes, crea su seminario de maestros, crea lo que fue, que después terminó en lo que fue la Escuela de Magisterio de la Ave María, conocida, la Inmaculada Ave María, pero conocida como Ave María, en lo que era el pueblo. El Ave María aporta a la Escuela de Magisterio, después de la formación, de la creación de la Fundación Magíster, donde después de la ley del 72 de educación se fusionan las pequeñas escuelas normales de magisterio de las monjitas, etcétera, etcétera. Don Andrés Manjón, don José Montero adhiere la escuela de magisterio nuestra a ese grupo, pero aporta, el Ave María aporta a esa escuela que se había formado, aporta cosas tan importantes como fue los alumnos. Había 12 cuando lo fundó el arzobispado. Aporta los alumnos, aporta los maestros, aporta el local. Está 25 años aportando todas esas circunstancias. Y un día de Virle Birloque, al titular de la diócesis se le ocurre decir que eso es suyo. Y no solo eso, y lo digo públicamente porque no tengo que esconderme, y no solo eso, sino que la asignatura de pedagogía manjoniana que se impartía en la escuela deja de impartirse en la nueva escuela y tú eres profesor de ella. Eso es una espina que tenemos clavada en el Ave María, de una forma bestial. Yo hablé con el propio rector, mi querido amigo, el rector de aquella época, Paco Lodeiro, le pedí para la creación de una nueva escuela de magisterio que fuera la escuela del Ave María, y me dijo que casi era imposible porque no se podían permitir dos escuelas privadas adscritas a la Universidad de Granada en esta. Pero en fin, nosotros aspiramos a eso. Para nosotros es fundamental. Tenemos dos aspiraciones importantes: que don Andrés Manjón, y eso será título de otra conferencia, sea declarado santo, y por eso estamos trabajando, y otra, tener nuestra propia escuela de formación de maestros del Ave María, donde podamos impartir nuestra enseñanza. Buenas tardes, y me gustaría comenzar mi intervención felicitando a nuestro presidente, don Antonio, porque lo de aprendiz ya hay que eliminarlo, ya está aprendido. También me gustaría saludar especialmente a don David Bertoret, pues porque para las personas que no lo sepan, el proyecto Ave Mariano en Granada actualmente tiene como dos ramas, que, como bien ha dicho el presidente de la Fundación, están llamadas a entenderse, están llamadas a caminar juntas. No sabemos ni el día ni la hora, ¿no?, usando una expresión evangélica, ni el cómo, pero está claro que esto es un proyecto que hay que asumir, pues porque
la fuerza de la realidad así lo impone. Eso por una parte. Respecto al tema que se acaba de plantear, que es un tema que bueno, pues ha llegado el momento histórico de plantearlo. Yo precisamente mi tesis doctoral fue el estudio de este centro de magisterio, que fue el primer centro de magisterio no oficial que hay en España. Y esto es un elemento a considerar. Todo este proceso está plagado de irregularidades y de cuestiones éticamente reprochables. Y yo abundo en lo que ha dicho el conferenciante, porque esto hay que retomarlo y replantearlo en una etapa nueva que ha comenzado la diócesis de Granada. Respecto a la pregunta que hacía don Mariano Vera, bueno, pues efectivamente, el Ave María se reinventa por una razón muy sencilla, pues porque el punto de arranque de Manjón fue responder a las necesidades educativas de cada momento. En 1889 la necesidad era niños en la calle sin escolarizar. Hoy las necesidades son otras: acoger inmigrantes, hijos de familias desestructuradas, acoger a personas sordas. He de apuntar que mientras ningún centro público quiso acoger en Granada alumnos sordos, en uno de los centros, concretamente en el Ave María San Cristóbal, de la carretera de Murcia, se acogió a alumnos sordos para estudiar formación profesional cuando en ninguna parte de Andalucía era posible a una persona sorda estudiar formación profesional. Y podríamos contar anécdotas como yo mismo he sido profesor de la Ave María. Los primeros marroquíes que llegaron en patera y en ejes de camiones los tuvimos en un colegio de la Ave María, que tuvimos que hacerle una adaptación curricular dándoles clases de español y de ciencias sociales. El catecismo tuvimos que dejarlo para otro momento porque primero la urgencia era que supieran comunicarse y que supieran dónde estaban. En ese sentido yo creo que la vía de renovación es preguntarse, ¿y ahora qué hace falta? Y bueno, pues desde acoger a niños ucranianos, como hemos tenido en estos últimos meses, hasta otras muchas necesidades de tener que dar comida y material escolar a niños de colegios como el de Motril y algunos de Granada, donde los padres no pueden vivir, incluso ayudar a evitar desahucios de familias y muchas más cuestiones que por prudencia y por ética no se pueden decir. Pero la clave está en esto. Hoy, ¿qué tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo? Y en ese sentido yo creo que en el Ave María le sobran buenos profesionales y dinamismo para continuar en ello. Y desde luego el patronato, liderado por el actual presidente, en ello está. Muy bien. Yo quiero hacer una preguntilla. Bueno, si no antes, si han terminado. Sí. Hay un tema que nunca he comprendido. Hay un tema que nunca he comprendido y es la reacción que tiene, digamos, la jefatura oficial o la asociación, que no recuerdo ahora cómo se llama, del mundo gitano, hace poco atacando la figura del padre Manjón. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues vamos a abundar un poco y vamos a explicarlo porque tiene su explicación y ya se ha dado esa explicación de una forma muy directa. Don Andrés Manjón estuvo siempre por la defensa del pueblo gitano. Y la prueba está que la primera escuela que funda, la funda para darle enseñanza al pueblo gitano. Pero además, el contexto en las que se fundamenta la reacción de Heredia está entresacado de esas palabras de Manjón de principios de siglo que él expuso. Una debida respuesta a esa intervención de Heredia la dieron por escrito y de una forma tajante don Enrique Gervilla, también patrono, catedrático de Pedagogía de nuestra universidad, y el profesor Palma, que escribían un artículo extenso para dar salida. Y si quieres, Andrés, puedes abundar en esto. Bueno, es un tema lamentable que tiene su raíz, por una parte, en la ignorancia, y cuando hablo de ignorancia me refiero al no haber leído a Manjón de forma íntegra, y segundo, en la mala fe.
Entonces, Manjón escribe en 1920 un libro llamado El gitano et ultra. Ese libro es un análisis sociológico de la realidad del pueblo gitano, muy crítica, como todo lo que él hacía. Él era crítico con él mismo, con la sociedad, con el rey cuando visita en 1904 la escuela, con los ministros y con el arzobispo. Cuando el arzobispo que lo ordena muere aquella noche en su diario, la nota de don Andrés es esta: murió el arzobispo, 14 arrobas de peso y nada de provecho. O sea que eso está publicado. O sea que cuando conocemos este carácter crítico, mordaz, satírico de un castellano, recientemente en Burgos hemos tenido oportunidad de experimentar cómo hablan y se expresan los castellanos. Bueno, pues él hace unos juicios muy duros del contexto en el que está trabajando. Pero no hemos de olvidar que las dos primeras personas que hacen magisterio en España de raza gitana se forman con él. Nunca jamás un gitano había hecho magisterio. Eso sucedió en el Ave María. Pero él hace ese análisis justamente para crear alternativas. Y junto con un análisis crítico hay una segunda parte de ese libro en el que explica las causas y propone soluciones. Y el supuesto experto en cuestiones gitanas pues no se leyó esas páginas, sino que entresacó de una primera parte varios textos absolutamente descontextualizados y por otras razones que por prudencia no considero importante o adecuado decir aquí en público, esto se acabó convirtiendo en un ataque a alguien que en el ámbito católico es un líder y lo que interesa es atacar a este tipo de personas que aportan algo positivo por razones, como digo, que públicamente no debo de decir. Y a esto se añade otra cuestión. Por testamento, don Andrés Manjón establece su fundación con un carácter católico confesional, pero independiente de la Iglesia y del Estado. Y este es otro foco de conflictos permanente, porque ha habido muchos momentos en la historia política del país en los que el Ave María ha sido objeto de deseo, empezando por el primer ministro posterior a la Guerra Civil. Hubo ahí bastantes conflictos. Y por parte eclesiástica exactamente igual. O sea que a veces, de manera un poco simplista, algunos titulares de la sede arzobispal de Granada han llegado a decir públicamente: si esto son unas escuelas católicas, ¿por qué no mando yo? Claro, esto ha generado muchísimos conflictos, algunos bien conocidos. Entonces, esto también, esta voluntad de independencia, de libertad, también ha generado incomprensión y rechazo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues... Ayer, sí. No, sí, tú. Lo digo por si hay alguna otra intervención adicional. No, bueno, pues digamos, en este momento, con independencia de ahora ultimar, pues damos por cerrado el capítulo de intervenciones que de nuevo ponen de manifiesto pues lo interesantísimo que ha estado la conferencia, esa visión nueva que se ha puesto encima de la mesa como objeto de nuestra sociedad civil, de nuestro Club de la Constitución, para que la sociedad granadina conozca personajes que han tenido verdadera influencia y lo que está dejando encima de la mesa esta nueva... Te miro directamente, Mariano, porque has puesto también el dedo en la llaga, ¿no? De hecho, ¿qué situación es la que tenemos y qué es lo que se puede abordar desde aquí? He visto aplaudir a Trinitario también con entusiasmo algunos de los planteamientos que ha hecho el conferenciante y de nuevo pues me congratulo, doy las gracias al conferenciante de que el Club de la Constitución pueda contar con personajes de este calibre que reciben nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Le cedo la palabra, presidente, antes de que cierre al conferenciante. Sí, yo simplemente, bueno, me uno a las palabras que ha dicho Trinitario. Esta sala estaría llena si esta tarde no tuviéramos las clausuras que tenemos en casi todas nuestras escuelas. Pero, en fin, yo no he podido ir a esas clausuras y he dicho y lo he explicado, así que... Pero además estoy muy contento de haber venido. Muchísimas gracias. Estoy muy contento. No había muchos más días, es que Sí. no teníamos muchos otros días para... Pero si poner... si desde el primer día que me dijo Mariano el 22, yo lo apunté y no he hecho ninguna gestión más para que no fuera. Simplemente que me uno a lo que dice Trinitario.
que tendríamos el aula llena con nuestros profes y con nuestro personal, sobre todo porque cualquier acto que hay de la Ave María, así es, la Asociación de Antiguos Alumnos no se pierde un acto, pero hoy está también invitada a estos actos. Pero en fin, aquí lo importante es que estéis vosotros, que sois los que constituís este club de la Constitución, y desearos lo mejor del mundo para esta institución, y me pongo a disposición de lo que queréis vosotros para lo que estiméis oportuno en relación con lo que yo poco o mucho pueda saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Bueno, continuando con el acto, porque todavía queda un poquito de acto. En primer lugar, otra anécdota. Mi hija se educó en la Escuela de Magisterio y es maestra de la carretera Murcia. Sí. En Mamponiana. Muy buena estudiante. Gracias. Sí. Excelente estudiante. Sí. Yo creo que podemos, esto se ha quedado a medias. Sí. Podemos contar en un futuro con esas partes que ha dicho que no puedo entrar porque sería demasiado extenso, pero que a mí me ha parecido interesantísimo. Y te invitamos nuevamente a que vengas. Bueno, tenemos aquí al gran especialista, que es el profesor Palma. Y por último, este club tiene la costumbre de primero que firme nuestro libro de honor. Con mucho gusto. Antonio, la advertencia previa es que después no lees lo que has escrito en el libro para generar Así conocimiento. que cuidado con lo que escribes. Bien, bueno, pues como me ha indicado aquí nuestro secretario general del club, digo que para los amigos de este Club de la Constitución, con la admiración, el cariño y reconocimiento de su labor en pro de la cultura y difusión de los valores constitucionales de nuestra patria. Un amigo y admirador, Antonio Almendro, biólogo y presidente del Patronato de la Ave María. Vámonos adelante, porque todavía queda un segundo punto. Bueno, pues vamos a poner. Que no quiero estropearlo. Muy bien. En primer lugar, ponerte la insignia del club y considerarte ya uno de los nuestros. A cambio, la insignia de la Ave María por... La insignia de la Ave María en esta ocasión, pues, la cambio por la insignia del club. No es mal cambio. No, ya veo. Y de la cual, bueno, llevaré esta insignia con el orgullo que me permite lucirla en mi solapa en los actos que yo llevo desde que sí. Y este es un obsequio que te damos en recuerdo de la conferencia que más Precioso. Pues muchas gracias por todo. Y de nuevo a vuestra disposición. Muchísimas gracias a ti. Como siempre, encantado de que hayas podido acompañarnos y a la invitación y al ofrecimiento que te hemos hecho, que has respondido de manera magnífica. Lo he hecho con la mejor intención y con mi mejor saber. Lo que no sé es si se ha logrado el objetivo. Por supuesto que sí. Y ahora, si sois tan amables, veniros para